pues hay que preguntarle. Mi querido Jonathan, muchas gracias por estar aquí en Sin Censura. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, querido Vicente? Muy buenos días a toda tu hermosa audiencia de Sin Censura. Eh, pues estamos en días interesantes, ¿no? Desde la semana pasada, desde el fin de semana, hay algunos asuntos que son, creo que muy importantes. Lo de Vallarta me parece que es uno de los actos, pues que se tardaron bastante, ¿no? Que se tardaron bastante. Son de estos casos, Vicente, yo creo que de los de muy pocos con esta visibilidad en donde se unió todo el aparato del Estado, y cuando hablo de todo el aparato del Estado, hablo también de los poderes fácticos. Un plan siniestro, evidentemente, en donde participan las más altas autoridades en cuestión de seguridad, en donde intervienen medios de comunicación, en donde intervienen evidentemente complicidades de muchas personas de la llamada sociedad civil o de la naciente sociedad civil y también del sistema empresarial mexicano. O sea, es un caso transversal en donde muestra cómo todo el poder de los medios, del Estado, de las instituciones de seguridad en un momento en donde los secuestros eran el pan de cada día en nuestro país, pues se juntaron para armar todo este montaje que finalmente lleva a padecer el que Israel Vallarta estuviera pues casi 20 años en la cárcel sin que se le pudiera comprobar y sin que se le pudiera probar su culpabilidad. Eh, ¿Cuántas cosas el Estado no ha hecho de las que solo pensamos o solo imaginamos que hicieron? Y el caso de Vallarta es un caso emblemático en nuestro país porque muestra la perversión de todo un sistema, Vicente, de todo un régimen, y que si esto que fue de alguna forma revelado a través de las cámaras, a través de las investigaciones de periodistas muy valientes, que se atrevieron a hablar por primera vez de estos temas a través de sus libros, no se hubiera podido entender y conocer de la magnitud que se empezó a conocer y saber este tema. Si estos son capaces de hacer, ¿qué otras cosas no? Que no nos hemos enterado y que no nos enteramos en el día a día de aquella pesadilla neoliberal, de aquella pesadilla de lo que yo llamo el salinismo neoliberal. Se unió ahí el Poder Judicial también, evidentemente. Me faltaba un elemento porque es el Estado en su expresión del Ejecutivo Federal a través de las instituciones federales. Hay que recordar que todo este operativo es comandado por instituciones de seguridad federales que dependían, pues sí, del presidente de la República. Entonces, por eso hablo del Ejecutivo Federal interviniendo, del Poder Judicial, para que en 20 años no hubiera podido salir, porque no había ninguna prueba. Solo habla de un poder judicial completamente amañado, tomado por las mafias, de los medios de comunicación. Es tal vez una de las novelas que pudieran ser novelas de terror más grandes basadas en un caso real, mi querido Vicente, de ver cómo todos estos elementos, medios de comunicación, el Estado, las instituciones de seguridad, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la Justicia. Es decir, estamos hablando de un gran montaje poco visto o pocas veces exhibido en su magnitud, como en el caso de Israel Vallarta. O sea, pocas veces hemos visto esta operación, aunque sabemos que existe o aunque sabemos que ha existido a lo largo de los años, pocas veces lo hemos visto en su magnitud. ¿Y qué es lo que sucede con la liberación de Israel Vallarta? Que además hay que decirlo con todas sus letras, Vicente, fue absuelto completamente de varios casos, y aquí quisiera englobar algunos. Privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro en agravio de Ezequiel, una de las presuntas víctimas. Privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro en agravio del niño, que no diremos su nombre, de sus padres, que tampoco diremos sus nombres, es decir, las presuntas víctimas de ese momento. Privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro en agravio de otra presunta víctima.
privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro en agravio de otra presunta víctima. También se le absuelve completamente de delincuencia organizada, de posesión de armas de fuego exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, de posesión de cartuchos o uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, y de portación de arma de fuego exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Todo esto que acabo de decir, el Estado se lo montó a Israel Vallarta. Y entonces, con la liberación y con esta decisión de la jueza, de decir, no hay motivo, 20 años después, no hay motivo para que esta persona siga un día más en la cárcel, porque de todos estos agravantes, de todos estos presuntos delitos, nada se pudo demostrar en 19 años, es en la caída de un sistema que incluye, Vicente, a los medios de comunicación. Como lo hemos dicho y lo hemos repetido en muchas ocasiones, en muchos monólogos, en Resentidos. Estamos hablando de un aparato en donde los medios de comunicación no son externos, ni siquiera son esclavos o soldados del PRI, del sistema, como alguna vez lo dijo el Tigre. Ahora se convirtieron en parte de un mismo sistema, de un mismo régimen. Por lo tanto, la liberación de Israel significa la exhibición en su plenitud de esa forma de operar del régimen, ya con los medios de comunicación dentro del mismo régimen, no como entes separados, sino parte de una misma estructura criminal, de una estructura de manipulación y de una estructura completamente tomada para los intereses y beneficios de un grupo delincuencial. Cuando Andrés Manuel decía la mafia de poder, estaba tal vez para muchos en ese momento exagerando y lo criticaban y se reían de él. Ahora a la distancia vemos que se quedó corto al decirles mafia de poder. En realidad son peor que una mafia. Entonces, cuando vemos este tipo de casos que se desmoronan ante la vista de todo el país y del mundo entero, podemos confirmar que lo que estaba, que lo que de los que se habían hecho del gobierno durante casi 4 décadas, eran capaces de hacer absolutamente todo para el beneficio de los verdaderos criminales. Porque, a ver, Vicente, con este show mediático, con todo este show en donde se aprende, en donde llegan los de la AFI, en donde llegan las cámaras en tiempo real para ver la liberación de presuntas víctimas y la detención de Florent Cassés y de Israel Vallarta. Todo eso se hizo para tapar el verdadero grupo delincuencial que operaba con García Luna y Cárdenas Palomino a las órdenes del más alto nivel de nuestro país para secuestrar. Es decir, existe una conexión completa entre este caso y que al momento en el que llevan a Israel Vallarta y le inventan y bautizan en tiempo real, que se llamaban los Zodíacos en esta banda criminal, esta banda seguía existiendo, sí existía, seguía existiendo y seguía operando de la mano de oficiales del más alto nivel federal en nuestro país. O sea, para que veamos la magnitud de lo que sucedió con la liberación de Israel Vallarta. Claro, para él es regresarle la vida, si es que pueden regresarle la vida a una persona que perdió 20 años en la cárcel. Pero para el país entero, para todos los demás, es la muestra perfecta de un grupo delincuencial que no tiene identificación. Es lo mismo el sicario que mata en la calle, que el que hace un montaje desde la televisión, que el que opera desde el Poder Federal para llevar a cabo un operativo falso mientras seguía operando en grupos delincuenciales reales de secuestro. Es lo mismo, son exactamente lo mismo y deberían de ser juzgados exactamente igual. Los que lo hicieron desde los medios, desde los que ejecutaron desde las oficinas de las instituciones de seguridad y los que llevaron a cabo todo este montaje. Entonces, estamos viendo la magnitud del problema. No es poca cosa lo que sucedió con lo de Israel, Vicente. Para él es una oportunidad de rehacer su propia vida, si es que puede rehacerla, y lo veo con la capacidad y la posibilidad de hacerlo, porque se ve entero Israel. O sea, creo que pocas personas hubieran podido soportar 20 años
con todo el peso del Estado. Ahí sí, todo el peso del Estado y los medios de comunicación. Lo veo entero. Pero si acaso para nosotros, Vicente, para todos los demás, para México, en tiempos plenos de transformación, es hacer mucha más conciencia de la necesidad real de la transformación de toda la vida pública. Andrés Manuel decía, tenemos que llevar a la purificación de la vida pública. Transformación de todo. Por eso empezó, por todo lo que tenía que ser transformado. El Poder Judicial es importantísimo. Ve tú la conexión que hay entre la reforma al Poder Judicial, el que estamos a unas horas, días de que empiece en México algo inédito en el mundo, la conexión que hay con la resolución de este tipo de casos que se vienen arrastrando de décadas atrás. Es decir, estamos llegando a un nivel de transformación en donde nos estamos dando cuenta de que lo que hemos decidido como pueblo para avanzar en un proceso de transformación de toda la vida pública, y ahora estamos viendo de qué nos hemos estado librando y de qué magnitud es la perversión de los que arrebataron el poder desde 1988. Desde antes, pero hablando ya como un régimen transeccional salinismo desde el 1988. Entonces, es el derrumbe de todo esto. Es el derrumbe absoluto por si faltaba o quedaban dudas de parte de la población. Es la ruina de ese régimen delincuencial. No me equivoco cuando digo que desde principios del siglo, fíjate Vicente, decías antes de que pasara esto, decía yo hace 2 semanas que 2006 se impuso, en el 2000 se impuso en nuestro país un régimen abiertamente delincuencial. Si habíamos venido de un régimen corrupto, empobrecedor, que empezó Carlos Salinas, que era el mismo proyecto, pero había como un objetivo más claro. En 2000, a principios del siglo, se impuso en nuestro país un régimen delincuencial, abiertamente delincuencial, con las fichas del propio García Luna, que hay que recordar que García Luna es una creación salinista. García Luna opera en la institución y de ahí no ha dejado de operar, o no dejó de operar hasta el 2012, y de ahí hubo beneficios en 2012 con Peña Nieto, pero no dejó de operar desde la década de los 80 al interior de las instituciones de seguridad de nuestro país. Es una construcción salinista, García Luna. Imagínate entonces nada más lo que estamos hablando. Estamos hablando de todo un periodo en donde las personas que eran los garantes de la seguridad, los garantes de desarticular las bandas de secuestradores, eran los que secuestraban y los que armaban shows mediáticos justamente para que inocentes, que pudo haber sido Israel Vallarta o pudo haber sido cualquier otra persona, como muchos falsos delincuentes que están en la cárcel y que siguen esperando sentencia y que no se les ha demostrado, porque esta es solamente una punta de un montón de personajes, mujeres y hombres que están hoy de manera injusta en las cárceles, en los centros penitenciarios. Es el derrumbe de la credibilidad de los medios y del Estado. Todo lo que nos dijeron en el pasado, de que iban por nuestra seguridad, que trabajaban por nuestra paz, que trabajaban porque no hubiera delitos. Ahora sabemos que ellos eran los delincuentes. Se impuso un sistema delincuencial y no me equivoco, ahora que vemos este derrumbe de todo esto que estamos viendo y de todas estas acusaciones abiertas, no hace falta que alguien acuse, Vicente. Se transmitió en tiempo real y lo hemos visto desarrollarse de una forma perversa y cínica. Es un desenvolvimiento de un caso macabro que lo hemos visto desenvolverse desde el primer momento hasta el día de hoy que fue liberado Israel Vallarta. Bueno, no el día de hoy exactamente, pero en estos días. Entonces, es esa ruina de ese sistema delincuencial que nuestro país se impuso de manera muy feroz con actores que trabajaban para el narco, que trabajaron para el sistema, como Cárdenas Palomino, como el propio eh, García Luna, con una construcción, porque García Luna fue un personaje que fue construido desde Salinas, que fue creciendo de manera muy importante en todos los centros de espionaje, de seguridad, se fue metiendo a todos, no como un infiltrado, Vicente, sino como, vuelvo a decir, una construcción, un personaje construido. No es alguien que infiltrara y contagiara a
Fox y que después contagiara de lo delincuente al señor Felipe Calderón. No, no, no. Es una construcción salinista. Este hombre ha tenido intervenciones importantes para la defensa del cártel de Sinaloa desde los 90s, desde su papel importante en los 90s, porque él fue creciendo y él fue ayudando a los grupos delincuenciales con la autorización de los gobiernos federales, porque no lo hizo solo. Supo Salinas, supo Cedillo, supo Fox, supo Calderón y sabía Peña Nieto. Y era un proyecto al grado de que este hombre García Luna, es uno de los personajes más siniestros de la historia de nuestro país, porque conoce como pocas personas vivas, escucha lo que te estoy diciendo, como pocas personas vivas, conoce el drenaje de ese régimen corrupto criminal. Tan es así que él fue el que libera al segundo tirador de Colosio. Él sabe incluso sobre quién mató a Colosio, sobre quién mató y quién tuvo todo el armado del magnicidio en el 94. Él sabe perfectamente bien. Imagínate, ese personaje que empezó en una unidad pequeña de seguridad, creciendo al más alto nivel, porque fue un proyecto transeccional también. Y esto es lo de Israel Vallarta, ese derrumbe total de ese sistema delincuencial y de los medios de comunicación, Vicente, que vuelvo a repetir y con esto termino para que hables tú también. Los medios de comunicación como parte fundamental, no como ayuda del régimen, no, como parte fundamental y vertebral de este tipo de asuntos como los que estamos viendo, en donde participó específicamente Televisa como punta de lanza, pero también Televisión Azteca, ambas televisoras, ambos en coordinación y ambos en complicidad. Así que estamos viendo algo más allá que una liberación de un personaje que ya en sí eso mismo debería simbrar al país para decir qué bueno que estamos transformando el Poder Judicial, qué bueno, y de exigir que venga una renovación en las procuradurías, en las fiscalías más bien, porque ya no existen las procuradurías, en las fiscalías, en los ministerios públicos, que hayan controles más estrictos, que venga la democratización también de eso y venga también la purificación en esas áreas. Pero lo que estamos viendo es ese derrumbe en donde los medios son parte de lo que se está derrumbando y de lo que hoy vemos que ante nuestros ojos así, en tiempo real, ahora ya puesto a través también de las redes sociales, Vicente. Antes no había esto. Tal vez si hubiese existido las redes sociales en ese momento, tal vez hubiéramos revelado más rápido el montaje, pero no podíamos, no teníamos ese acceso, no teníamos esa tecnología. Ahora ha avanzado muchísimo y ahora también lo estamos viendo Claro. en tiempo real, el trabajo también que se hace de las redes sociales para hablar de este caso y de lo que significa la liberación de Israel Vallarta. Mi querido Jonathan Pérez, cerremos aquí este análisis, este desmenuzar para la audiencia. Si te parece, el jueves hablemos de este encontronazo de diferentes visiones, de diferente quehacer, de diferentes condiciones de honestidad, de ética, entre diferentes segmentos y sectores de la prensa mexicana. Los que estamos por el lado de la verdad, los que están del lado de los montajes, porque también ya vimos a un Ciro Gómez Leiva mandarle un abrazo fuerte en solidaridad a Carlos Loret de Mola, porque no falta mucho tiempo para que salgan con otra carta que diga todos somos Loret. Y nosotros aquí, desde estas trincheras independientes, siempre, siempre comprometidos con la verdad. Dinos en dónde te apoyamos, en dónde te vemos, en dónde te leemos, en dónde decimos presente para que amor con amor se pague, Jonathan Pérez. Pues mi querido Vicente, hoy, como siempre, los lunes empezamos bien la semana de buenas, en donde en el mejor lugar que podemos empezar la semana, que es contigo, en Sin Censura, todos los lunes a las pasaditas, las 10 de la mañana, 10:20 de la mañana. Hoy a las 9 de la noche, también, Vicente, les pido a tu audiencia que nos acompañe, aunque usted no lo vea, a las 9 de la noche a través de televisión abierta, pero también a través de las redes sociales. Vamos a tener un ejercicio que tú ya has tenido también, que ha sido bien interesante, ¿no? La entrevista, vamos a tener a Israel Vallarta, vamos a tener a Laura Barranco, en una entrevista en donde lo que estamos buscando es desmenuzar desde el lado mediático y desde el lado de la víctima
completamente todo lo que sucedió ahí, poniéndoles nombres, apellidos. Vamos a hacer este análisis y esta entrevista con Israel y con Laura en el estudio de, aunque usted no lo vea, así que les pido a todos, si les interesa, ir a las 9 de la noche ahí. Y los miércoles y los jueves estoy en Resentidos, en el monólogo, en el canal que así se llama igual, Resentidos, que hay que recordar que este espacio nace aquí en Sin Censura, Resentidos, y ahora lo tenemos en un canal independiente que se llama igual, Resentidos. Ahí tenemos monólogos y seguramente estaremos hablando de este y otros temas este miércoles, este jueves, de 3 de la tarde en adelante. Y bueno, pues sería eso. Y el jueves que nos volvemos a encontrar aquí con la familia de Sin Censura, que ya es mi familia también, mi querido Vicente. Así que te mando un fuerte abrazo a ti, a todo el equipo, a Ceci, por supuesto, y a toda la hermosa familia de Sin Censura. Claro que sí, mi querido Jonathan. Ya llegó el amigo del organillero de la música, por eso me retiro un poco de esa zona. Te mando un abrazo Abrazo. mucho. Sale cuidando con nosotros sin censura. Siempre, siempre en estos momentos con el abogado César Gutiérrez Priego, porque, bueno, se lo mencionaba a Israel Vallarta, de acuerdo a César, no hay justicia si no